Saludos, bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo. Les habla Aurelio Fernández Concheso, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional. Esta es la séptima clase de este curso. En la última entramos y comenzamos el estudio de los contratos en el derecho marítimo y nos paseamos por un tema muy importante, fundamental, como es el de los contratos de fletamento. En esta séptima clase hablaremos de un tema igual de importante, igual de trascendental, que es el del contrato de transporte de mercancía. En mucha gente se produce confusión entre los contratos de fletamento y el contrato de transporte y se tienden a confundir. Y de hecho, sin duda que hay una categoría de contratos de fletamento que está muy cerca del contrato de transporte de mercancías por agua. Y es particularmente, como lo dijimos en la clase anterior, el contrato de fletamento a viaje. Pero los contratos de fletamento y el contrato de transporte de mercancías son dos cuestiones diferentes. ¿Cuál es el elemento diferenciador? ¿Qué debemos observar o ver para poder determinar ante qué figura estamos en una determinada situación? Es decir, si estamos frente a un contrato de fletamento o, por el contrario, ante un contrato de transporte de mercancía. Bueno, como dije en la clase anterior también, la diferencia fundamental está en el objeto. En el objeto. El objeto en el contrato de fletamento es que una persona denominada fletante ponga a disposición de otra persona denominada fletador el uso de un buque. Y cuando hablábamos de eso, dijimos que el objeto es ese, es decir, que el fletante ponga a disposición del fletador el buque, independientemente del uso que el fletador le vaya a dar al buque. A lo mejor lo va a utilizar para transportar, pero también lo puede utilizar para como restaurante o para prestar servicios o simplemente para tenerlo ahí y tomarle fotografía. En cambio, en el contrato de transporte de mercancías, el objeto es el traslado de un conjunto de bienes, la mercancía, desde un punto de origen hasta un punto de destino. Y ahí está pues la diferencia. De manera que con eso podemos tratar de hacer una aproximación a lo que sería una definición del contrato de transporte de mercancía por agua. Y así podemos decir que la definición del contrato de transporte de mercancías por agua es que es aquel en el cual una persona se compromete con otra a trasladar un conjunto de bienes o mercancías desde un puerto de origen hasta un puerto de destino. Ahora, el contrato de transporte de mercancía no es otra cosa que un segmento en lo que se llama la cadena de suministro. ¿Y qué es la cadena de suministro? La cadena de suministro es la dinámica que funciona o opera para que un bien que se produce transite todo lo necesario para que termine siendo consumido. Vamos a poner un ejemplo. Usemos el ejemplo de la conocida, por ejemplo, cadena de tiendas de café Starbucks. En ese ejemplo de cadena de suministro, tenemos que la situación es que un agricultor, digamos, en Colombia, en el eje cafetero de Colombia, tiene que primero sembrar la mata de café. Después tiene que cultivar la mata de café. Después ese café tiene que procesarse y convertirse de semilla en café, de café en café utilizable de una forma industrial. Después tiene que llevarse, por ejemplo, de ese lugar en Colombia, del eje cafetero colombiano, digamos, hasta Holanda, para que lo pueda consumir una señora en una tienda de Starbucks en Ámsterdam. Entonces, todo ese proceso en el cual ese grano de café que ese agricultor sembró en el eje cafetero colombiano
y que terminó siendo consumido en una taza de café por una señora en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, en una tienda de Starbucks, es lo que se llama el proceso de la cadena de suministro. Entonces, el transporte de ese café, del que estamos hablando en el ejemplo, constituye nada más, como ustedes ven, un segmento. Y veamos por qué en un ejemplo práctico. Decíamos que el agricultor siembra la semilla de café, la siembra, la cultiva, y a lo mejor esa semilla, en primer lugar, está en un camión en Colombia y va desde los terrenos donde ha sido sembrado hasta una planta de procesamiento. Desde esa planta de procesamiento, ¿verdad? A la vez, a lo mejor va en otro camión o en tren, en ferrocarril, hasta un puerto en Colombia, por ejemplo, el puerto de Buenaventura o el puerto de Cartagena. Luego allí permanece un depósito hasta que viene y se embarca en un buque. En el buque va desde el puerto de Cartagena, en el ejemplo que estamos poniendo, hasta el puerto de Rotterdam. En el puerto de Rotterdam es desembarcado o descargado del buque y va de nuevo a otro depósito. De ese depósito a lo mejor va en un tren hasta la ciudad de Ámsterdam, a donde llega un centro de distribución del producto, que es el que sirve, por ejemplo, en Ámsterdam a las tiendas de Starbucks. Y desde ese depósito va en un camión, a lo mejor más pequeño, hasta la tienda específica donde la señora que mencioné lo consume. Ven ustedes entonces que en todo el proceso es nada más una parte en el cual ese producto ha estado a bordo de un buque, y es esa parte la que tenemos que aislar para entender lo que es el contrato de transporte de mercancías por agua. Y es esa parte la que estudia el derecho marítimo. Si bien en las complejidades del mundo de hoy también existe la figura del transporte multimodal, que es aquel que se entiende que se realiza en distintos modos de transporte, y contratos que cubren el total de ese proceso. Pero independientemente de ello, lo que importa el estudio del contrato de transporte por mercancías, para entenderlo en un primer lugar y después subir al estudio del contrato de transporte multimodal, es entender que cuando hablamos de él desde el punto de vista legal, queremos analizarlo desde la perspectiva de ese pedazo de segmento, de ese segmento que él constituye en la cadena de suministro. Ahora, vista la definición y entendida la definición, también para poder delinearlo como una parte de la cadena de suministro, es importante determinar quiénes son las partes a el contrato de transporte de mercancía. Porque fíjense ustedes que en ese ejemplo de la cadena de suministros que he mencionado, a lo mejor hay múltiples personas, o seguramente hay múltiples personas. Está el agricultor que sembró la semilla de café y que la cultivó. A lo mejor hay un comprador al mayor de todas las semillas de café que se producen en esa área específica de Colombia. Después está quien procesa el café. Después a lo mejor hay un trader o intermediario que le vende el café colombiano a un comprador en Ámsterdam, y después a lo mejor hay todavía otro intermediario que es quien le vende el café o le distribuye el café a Starbucks. Ven que son múltiples personas. Ahora, si en el estudio jurídico, hablo del estudio que él hace el derecho marítimo, del contrato de transporte de mercancías, tuviésemos que incluir a todas estas personas, sería mucho más complejo, más difícil, tanto su estudio propiamente dicho, como la posibilidad de delinearlo de una manera más pura, a la vez que darle un tratamiento legal adecuado, justo y equitativo. Es así que entonces en el contrato de transporte de mercancías hay esencialmente tres partes. Una persona que realiza el transporte, que es denominado transportista o porteador, una persona que entrega las mercancías para su transporte, que es denominado cargador, y una tercera persona, que es la que recibe las mercancías,
que es denominado consignatario o recibidor. Que por cierto, para un sector de la doctrina, el contrato de transporte de mercancías por agua se verifica nada más entre el cargador y el transportista o porteador. Y el tercero es una persona ajena al contrato, y quienes sostienen esto en la doctrina lo manifiestan o lo consideran así, pues sostienen que ese tercero no es parte en el proceso de formación del contrato. Pero yo particularmente considero que el contrato de transporte de mercancías es entre tres personas: el cargador, el transportista o porteador y el consignatario o recibidor, porque independientemente de que no haya intervenido en la formación del contrato, cuestión que por cierto no es el caso siempre, porque hay contratos de transporte de mercancías en que el embarcador y el consignatario son la misma persona, cuando alguien se transporta un producto para sí mismo, sobre todo grandes empresas, etc. Lo cierto del caso es que el contrato también lo beneficia y debe considerarse parte al mismo. Ahora, el contrato de transporte de mercancía está también en esa condición que tiene de ser un segmento de la cadena de suministro íntimamente vinculado con las ventas internacionales y con los contratos de venta internacional, que son contratos de venta de distintas mercancías, todas las que consumimos, muchas de las que consumimos, perdón, globalmente. No perdamos de vista que casi el 90% de las cosas que una persona usa o consume han estado en algún momento en un buque. Existe una flota de 75.000 buques que globalmente transportan bienes en casi 20 millones de contenedores que existen en el mundo, operados por casi 1.8 millones de personas de mar, de gente de mar, y en consecuencia hay una multiplicidad de operaciones de transporte que se están verificando en cada segundo de las 24 horas del día. Entonces, pero estas ventas internacionales las ventas internacionales tienen una relación muy cercana con el contrato de transporte de mercancías. Y las ventas internacionales muchas veces se verifican a través de fórmulas que la Cámara de Comercio Internacional ha codificado en lo que se denomina los Incoterms, que son términos que resumen, por utilizar una referencia, resumen de forma simple las características de distintos contratos de venta internacional. ¿Quién paga qué? ¿Quién paga el flete? ¿Quién paga el seguro? ¿Dónde se traslada o transfiere el riesgo del vendedor al comprador? ¿De qué parte de la cadena de suministro tiene que encargarse cada una de las partes del contrato de venta? Etcétera. Entonces, están íntimamente vinculadas. Y sigo mencionando o refiriéndome a las partes al contrato de transporte. Y si ustedes ven que hay tres partes al contrato de transporte, más sin embargo, no siempre esas tres partes están identificadas con comprador y vendedor, o vendedor y comprador en la venta internacional. Es perfectamente posible que el embarcador, es decir, quien contrata el transporte, no sea el vendedor de las mercancías, sino un intermediario del vendedor. También ocurre, y es muy común, que el transportista o porteador no sea el propietario del buque. De hecho, pocas veces lo es. Es posible que sea un fletador o un operador comercial del buque, o un consolidador de carga, o un denominado freight forwarder, o un denominado operador de transporte no propietario de buque. Y finalmente, es también posible que el recibidor o consignatario no sea el comprador de la mercancía, porque, por ejemplo, se da el caso, o se puede haber dado el caso, que el comprador haya buscado financiamiento para adquirir las mercancías, y entonces quien aparece como consignatario en el contrato de transporte de mercancías es el banco o financista, que las recibe y las mantiene en depósito, pignoradas, digamos así, mientras que el comprador termina de pagarle el precio o de alguna manera satisfacer ese financiamiento que se ha dado. Entonces, todo esto lo digo
para entender que el estudio del contrato de transporte de mercancía hay en el derecho marítimo, se produce en una especie de laboratorio en el que se busca analizarlo desde una perspectiva químicamente pura, tratando de abstraerlo de la situación subyacente que se produce alrededor de él, porque si no, repito, sería una situación muy compleja. Sin embargo, en el análisis de los problemas jurídicos que derivan del contrato de transporte, estas complejidades algunas veces influyen. Ahora tenemos en este ejemplo de la cadena de suministro todas estas partes, mas sin embargo necesitamos aislar las tres que constituyen parte al contrato de transporte de mercancía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la identificación de las partes al contrato de transporte de mercancía viene dada en el documento de transporte. Y el documento fundamental en el contrato de transporte de mercancía es el conocimiento de embarque, en inglés conocido como Bill of Lading, o coloquialmente mencionado en el negocio marítimo como BL. Habíamos dicho cuando estudiamos los contratos de fletamento que el documento que fundamental en los contratos de fletamento es la póliza de fletamento, independientemente de qué tipo se trate, no tiene que existir desde el punto de vista físico, puede ser electrónico. Y así como entonces en los contratos de fletamento el documento fundamental es la póliza de fletamento, en los contratos de transporte de mercancía el documento fundamental es el conocimiento de embarque o coloquialmente denominado BL. Este es un ejemplo de conocimiento de embarque, denominado Conline Bill, ampliamente utilizado en la industria, publicado por BIMPO, el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, pero es nada más un ejemplo. Existen múltiples formas de conocimiento de embarque, muchas de ellas preparados e impresos por las propias líneas navieras, pues, pero es un ejemplo para que ustedes vean el formato. Ahora, es este documento, el conocimiento de embarque OBL, el que identifica y nos permite identificar las tres partes al contrato de transporte de mercancía. En primer lugar, el porteador, que es quien emite el conocimiento de embarque, lo firma su capitán, el capitán del buque, o lo firma un agente naviero del porteador o transportista en el puerto de embarque. En segundo lugar, el embarcador o shipper, que está identificado en el contrato, en un recuadro de la primera página del anverso del BL, conocimiento de embarque, y finalmente el consignatario recibidor, receiver o consignee, también identificado en el anverso del conocimiento de embarque como tal. Algunas veces se añade otra parte, que es lo que se denomina la persona a notificar, ahí identificada como Notified Party, que es simplemente una persona que el consignatario desea o acepta que sea notificada de la llegada de las mercancías al puerto de descarga, o que tiene un interés en ser notificado, como por ejemplo sería un banco que haya financiado o haya emitido la carta de crédito con el cual se ha financiado el embarque. Ahora, decía que el conocimiento de embarque es el documento fundamental en el contrato de transporte, y además es un documento de un interés para mí verdaderamente fascinante en el derecho, porque pocos documentos en el derecho tienen varios roles, y ese es el caso del conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es un documento que desde el punto de vista de su estructura jurídica tiene varios roles, y particularmente tiene tres roles. En primer lugar, el conocimiento de embarque es una prueba del contrato de transporte. El contrato de transporte de mercancías, en la mayoría de las legislaciones, en realidad es un contrato consensual. No requiere de un documento para perfeccionarse. Se perfecciona por la voluntad de las partes, por la voluntad de una persona, siendo el cargador, de utilizar a otra persona, que es el porteador, para el traslado de estas mercancías entre dos puertos. De manera que el conocimiento de embarque no es una solemnidad para que materialice el contrato de transporte de mercancía, pero prueba la existencia del contrato.
Es una prueba, es la prueba del contrato de la existencia del contrato de mercancía. En el derecho eso refiere a que no es un medio ad solemnitatem, sino un medio ad probationem, un medio de prueba. Por otra parte, diversos sistemas y regímenes de aduana, sobre todo en el mundo, porque por supuesto la ejecución del contrato de transporte de mercancía, aunque el contrato es un contrato de derecho privado, roza con aspectos de derecho público, sobre todo desde el punto de vista aduanal, requiere que exista el conocimiento de embarque para que las mercancías puedan ingresar en ese territorio aduanero específico. Pero ese es su primer rol, el de ser una prueba del contrato de transporte. Y además, normalmente, como parte también de ese rol de prueba del contrato, contiene en su reverso, veámoslo aquí por ejemplo en la imagen del Conline Bill, los términos y condiciones, es decir, las cláusulas o clausulado de ese contrato de transporte. En segundo lugar, el conocimiento de embarque constituye un recibo de las mercancías. Es decir, constituye una constancia o representa una constancia de que el porteador recibió las mercancías a bordo para su transporte. Y por eso es que ustedes ven que el formato de conocimiento dice recibida y hace una descripción de las mercancías que han sido recibidas. De ordinario, el conocimiento de embarque dice que las mercancías han sido recibidas en buen orden o en aparente buen orden. En el transporte de mercancías de hoy tan complejo, y sobre todo el de contenedores, el porteador o su capitán no tiene la posibilidad de determinar con precisión que las mercancías están en buen orden. Por eso se utiliza el término en aparente buen orden, en ese rol que tiene el conocimiento de embarque de constituir un recibo de las mercancías. Cuando un conocimiento de embarque establece, como sucede en la mayoría de los casos, que las mercancías han sido recibidas para su transporte en aparente buen orden, se dice que se está en presencia de un denominado conocimiento de embarque limpio. Y también en la industria, en el negocio marítimo, coloquialmente se menciona como ensuciar el conocimiento de embarque, la acción mediante la cual el capitán al recibir la mercancía dice, esta mercancía yo la recibo, pero observo que tienen este daño o este otro daño. Por supuesto, el ensuciar un conocimiento de embarque representa un problema no solamente para las partes, sino desde toda la perspectiva de la dinámica del transporte. Pero ese es entonces el segundo rol que tiene el conocimiento de embarque, el de constituir un recibo de las mercancías y una constancia para el embarcador de que las mercancías han sido recibidas por el transportista. Lo que quiere decir que una vez que el conocimiento de embarque ha sido emitido y firmado por el capitán, no puede después el porteador alegar que no recibió las mercancías. Y el tercera función o rol del conocimiento de embarque es que constituye un título sobre las mercancías. Un título entendido como el documento que acredita la titularidad, la propiedad del tenedor del conocimiento de embarque sobre esas mercancías. Para algunos, parte de la doctrina no constituye un título o valor en la forma en que lo constituye una letra de cambio o un cheque, porque le faltan algunas de las propiedades que los títulos o valores, que la doctrina le da a los títulos o valores. Pero esa es una discusión doctrinal para la cual no tenemos tiempo en esta clase. Valga decir que en general se entiende que es un título o valor o cuando menos un documento muy cercano a la figura del título de valor. ¿Y por qué tiene que ser un título de valor? Bueno, porque el embarcador, al entregarle las mercancías al transportista, pierde su control o dominio. Más hace falta que mantenga su relación de propiedad, más hace falta que mantenga su título sobre la mercancía. Además, en el comercio internacional es importante y conveniente que, y sucede todo el tiempo, que ese embarcador, que es algo cercano al vendedor de las mercancías, pueda venderlas o pueda transferir su propiedad mientras las mercancías están a bordo. Y
Y por eso la solución que le da el derecho marítimo es que el conocimiento de embarque constituya un título sobre las mercancías. En general existen tres tipos de conocimientos de embarque y ello vinculado a cómo transferir esa titularidad que menciono que el conocimiento de embarque concede sobre la mercancía. El denominado conocimiento de embarque a la orden, que normalmente dice arriba a la orden de fulano, to order of, el denominado conocimiento de embarque nominativo y el conocimiento de embarque al portador. Para transferir la titularidad de las mercancías, cuando el conocimiento de embarque es a la orden, la transferencia se realiza mediante endoso del conocimiento de embarque. Cuando el conocimiento de embarque es nominativo, la transferencia de la propiedad de las mercancías, de la titularidad sobre las mercancías, requiere que el conocimiento de embarque sea cedido por su tenedor original. Y cuando el conocimiento de embarque es al portador, bueno, como con un cheque al portador, cuando existían los cheques, aunque continúan existiendo, el titular de las mercancías o la persona con titularidad sobre la mercancía es el portador del conocimiento de embarque. Entonces, el porteador o transportista queda obligado, en función de ese rol de la titularidad, a entregar la mercancía en el puerto de descarga a aquel que se presente con el conocimiento de embarque. Cuando el porteador entrega la mercancía a una persona distinta que aquel que se presenta con el conocimiento de embarque, se produce una entrega errada, lo que se llama en inglés un misdelivery, y en consecuencia el porteador es responsable ante aquella persona que después aparezca como verdadero titular con la tenencia del titular del conocimiento de embarque. Entonces, a través del tiempo, por supuesto, el conocimiento de embarque se ha impreso físicamente y algunas veces se imprimen 3 o 4 por razones de conveniencia, por razones de tipo aduanal. Y en el ejemplo típico lo que sucedía era que el capitán emitía el conocimiento de embarque, se lo entregaba al embarcador, el embarcador lo trasladaba de alguna manera al consignatario, el consignatario, todavía existe, todavía sucede, va en el puerto de descarga al porteador, enseña el conocimiento de embarque, le entrega la mercancía. Pero en el mundo de hoy, en el que los documentos impresos físicamente cada día más pierden vigencia y se consideran innecesarios y en algunos casos hasta nocivos, ¿verdad? Es fundamental o está claro que el negocio marítimo va a transitar eventualmente hacia los conocimientos de embarque electrónicos o producidos en el contexto o como contratos inteligentes o como parte de blockchain. Ya el derecho marítimo, el Comité Marítimo Internacional, desde 1990, en su reunión de París, previó que el conocimiento de embarque electrónico se convertiría en una realidad y en una necesidad del mundo. Se le atribuye un conjunto de inconvenientes al conocimiento de embarque impreso que van desde el riesgo de fraude hacia la necesidad de manipulación y el riesgo de extravío, hasta incluso algunos ambientalistas que dicen que la necesidad de imprimirlo, como lo dicen con lo que se refiere a la necesidad de imprimir tantos otros documentos, perjudica el ambiente, el cambio climático, etc. De manera que hacia allá se va a transitar. En la industria marítima todavía no es prevaleciente el conocimiento de embarque electrónico, pero cada día cobra más auge. Y en realidad, en el conocimiento de embarque electrónico, cuando hablamos del rol del conocimiento, el primero de esos roles, que es el de constituir un contrato, prueba del contrato de transporte y expresión de sus términos y condiciones, no representa un problema, porque la mayoría de las legislaciones del mundo hoy día dan valor probatorio a los documentos electrónicos y las Naciones Unidas, un CITRAL, produjo en el año 2005 una convención sobre comunicaciones electrónicas en el comercio y en los contratos internacionales.
De manera que no hay inconveniente con que la persona, en vez de tener un conocimiento de embarque físico, para efectos de probar que existe el contrato, lo tenga de forma electrónica. Tampoco hay inconveniente en que lo tenga como recibo, porque en la medida en que digo, la legislación le da valor probatorio a el conocimiento como prueba del contrato, también se lo da como recibo. El tema está más bien en la condición de título sobre las mercancías y cómo asegurar que se pueda mantener esa condición de forma segura y que se pueda realizar las transferencias de título que implica la transferencia del conocimiento de embarque, bien a través de endoso, cesión o entrega física en el contexto del uso del conocimiento de embarque electrónico. Porque para eso se requiere que el conocimiento que ha sido emitido de manera electrónica forme parte de un ecosistema, digámoslo así, de tipo electrónico, en el cual no se puedan verificar fraudes en su transferencia electrónica. Y lo que ha sucedido es que, porque ya existen algunos ecosistemas de este tipo desde hace años, como por ejemplo el más conocido, el denominado, conocido como Bolero, que son ecosistemas de los cuales forman parte algunos transportistas y algunos usuarios del transporte de mercancías. Pero lo que hay que tratar de lograr, así como sucede por ejemplo en la banca, es que con el sistema SWIFT, es que haya un ecosistema que sea lo más amplio posible, lo más extendido posible, para que se transite en el futuro hacia un sistema de transporte de mercancías por agua sin papel, y completamente electrónico. No nos olvidemos o tomemos en cuenta que hoy en día los buques de transporte de contenedores más grandes, que son por un lado el Ever Ace y por otro lado el Algeciras, transportan casi 24.000 contenedores a bordo. 24.000. Imagínense ustedes el nivel de coordinación logística que hace falta para recibir a bordo y transportar 24.000 contenedores. ¿Cómo saber qué contenedor descargo en cuál puerto? Porque estos buques tocan diversos puertos para cargar y para descargar. ¿Cómo saber qué contenedor contiene qué mercancía? ¿Cómo saber qué contenedor tengo que levantar para poder sacar el que está abajo y descargarlo en este puerto? Todo ese proceso requiere del apoyo de la técnica moderna, de la robótica, de la inteligencia artificial y ese desarrollo que estos grandes buques de hoy tienen en a lo interior de su estructura operativa, tiene que reflejarse también en el derecho marítimo y en los documentos con los cuales el derecho marítimo trabaja, como es el conocimiento de embarque. Así que debe transitarse hacia un sistema de transporte internacional en el que la gran mayoría de los documentos sean electrónicos. Ok, con esto dejamos hasta aquí hoy esta primera parte del estudio del contrato del transporte de mercancía y en la siguiente clase lo continuaremos para concluirlo.